Bueno, Claudia, muchísimas gracias por venir, por acercarte al gremio, por participar de este ciclo de charlas. Y en esta oportunidad, tratar de que dialoguemos sobre la educación y el trabajo. Sabemos de tu profesionalidad en el tema que queremos tratar. Para nosotros es muy importante relacionar la educación, la capacitación y, por supuesto, el trabajo en las actuales características que tiene nuestra sociedad, globalizada, por supuesto, pero en particular en la Argentina. Un poco como para arrancar esto y tratar de que vos puedas explicarnos qué mirada tenés. Siempre que hablamos de la educación, mirándola hacia el futuro, eh, vemos que siempre está atravesada por un posible horizonte donde la tecnología irrumpe mayoritariamente, o por lo menos desde una visión que se ve a priori. ¿Esto va a ser así para siempre, que la tecnología va a ocupar un espacio enorme, o pueden seguir utilizándose algunas herramientas de las clásicas de la educación en la que muchos de nosotros nos hemos educado? Bueno, qué pregunta. Eh, a ver, nada se puede ver sin la historia, ¿no? Y la historia tiene que ver con transformaciones presentes, ¿no? Hablábamos hace unos minutos del chat GTP, que, bueno, está revolucionando la relación con la tecnología, pero también tiene un enorme impacto, o tendrá un enorme impacto en la educación, no solo en la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de la tecnología ha atravesado toda la humanidad y es más acelerado, como sabemos, en los últimos 100, en los últimos 50, en los últimos 10, en los últimos 5. O sea, Bien. es infinito. Ahora, ¿dónde vivimos? Vivimos en sociedades enormemente heterogéneas. Entonces, donde conviven formas de producción tradicionales con formas atravesadas por la tecnología. Por otra parte, el atravesamiento de la tecnología ha llegado a horizontes, a lugares donde no nos imaginábamos, ¿no? Detrás, por ejemplo, para decirte, detrás de un programa, del diseño de un programa orientado a hacer dietas, por ejemplo, Ujú. una aplicación de dietas. Hay un desarrollo tecnológico que generalmente se produce o en los países centrales o por la contratación de ingenieros o de jóvenes en los países no tan desarrollados, digamos, Periféricos. periféricos, por a través, como sabemos, a través del trabajo a distancia, subcontratación. Pero después, como para decirte una anécdota que escuché del director del Instituto del Laboratorio de Desarrollo Tecnológico de una universidad francesa, la construcción de ese programa lleva a que tenga 3.000 fotos de un tomate, por ejemplo. Ujú. Esa foto de tomate, ¿sabes quién la hace? La hace una señora africana en un país trabajando 2 horas por día con 3 o 4 chicos dando vuelta Upa. en su casa. Y ahí entonces tenemos en el desarrollo de digamos, como para mostrarte así en un caso extremo, cómo Ujú. el desarrollo de la tecnología implica un desarrollo también muy desigual, con algunos nichos, ¿no? El norte de la India, digamos, Ujú. donde hay también una distribución internacional del trabajo desigual, tanto en términos del nivel de capacitación que se necesita, como en términos de lo que se paga, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, hay en este momento una impregnación de la tecnología en la vida cotidiana. También otro ejemplo que también se da mucho sobre África es el uso del teléfono celular para créditos, o sea, en la vida cotidiana también, para cuestiones que hay que evaluar, ¿no? Ujú. En el sentido de que la gente le parece que porque lo hace a través del teléfono no está tomando realmente un crédito, pero también funciona en subsidios, también funciona de otras maneras, Ujú. digamos, formas más protectivas y menos, protectoras o menos, o explotación, digamos, para ponerlo Sí. así en esos términos, pero
es como un momento de la historia en que ese atravesamiento del uso de las tecnologías está bastante generalizado. Después tenés, qué sé yo, el escenario pandémico, por ejemplo, y ahí si Claro. empezamos a hurgar otras cosas. Ahí hay una aseveración que vos llevas adelante que en educación la pandemia todavía no pasó, digamos. Mm, En el año 2020, básicamente, tuvimos una suerte de laboratorio social, exacto. además, digamos, de atravesar la pandemia con muchos muertos, pero socialmente sí es un laboratorio en el mundo que ha afectado de diferentes modos a las diferentes sociedades de acuerdo a sus características y también, digamos, a los elementos que conforman una sociedad. En ese caso, digamos, la educación también ha tenido su mirada porque, bueno, los estudiantes, los chicos, los propios docentes han tenido que tener un desafío para llevar adelante la educación. Vos decís que todavía la pandemia no ha pasado Mm, en educación. mm, mm. ¿A eso qué te No, referís con esto? lo que me refiero es a que las huellas de la pandemia Ujú, no han pasado, ajá. que no podemos dar vuelta a la página y decir ya estamos, porque las heridas provocadas tuvieron un nivel muy importante. Entonces, tenemos por un lado, vamos a ir por el lado positivo. El capital social que implicó la reacción de nuestro sistema educativo, los esfuerzos de los docentes por sostener, del propio, de todo el sistema del gobierno, por sostener la escolarización a través de la no presencialidad. eh, Nos llevó incluso a que hubiera inserción educativa ante la falta de trabajo, incluso en algún nivel. Pero por otra parte, nosotros tuvimos que enfrentar brutalmente algo que por ahí nos hubiéramos enfrentado en los próximos 10 años, que es que el 70% de los chicos no tenían dispositivos Ujú. adecuados para enfrentar. Es más, aún o sea, sectores de clase media o incluso más, no tenés 5 dispositivos en la casa Claro. para desarrollar. Los docentes que no habían pasado ni siquiera por un nivel de alfabetización tecnológica suficiente como para llevar adelante. Entonces, bueno, por supuesto, se hicieron materiales, cuadernos, en fin, o sea, yo creo que hubo un enorme esfuerzo para cubrir, pero al mismo tiempo, esa huella en términos de la ruptura de los procesos educativos, o sea, en eso tenemos datos muy sólidos, porque tenemos 2 encuestas del Ministerio de Educación, una en el 2020, otra en el 2021, de hecho, un equipo de universidades participamos en las del 2021, que nos muestra, o sea, primero una perplejidad en el 2020, pero en el 2021, cuando ya las cosas se habían rearmado, pero todavía no había presencialidad, nos muestra diferencias muy, muy grandes entre, nosotros hablamos de no solo una profundización de las desigualdades, Ujú. que eso, bueno, creo que todos coincidimos, fue como lo más evidente, sino una reconfiguración de desigualdades vinculada a la pandemia. Ahí hay un dato que, de acuerdo a lo que en tu participación en el espacio laboral el año pasado, luego en algunos textos que te había leído, hay un dato que es muy alarmante, digamos, y es en esas desigualdades de las cuales hablas, y sobre todo, digamos, en culminar toda la etapa del estudio secundario, aquellos chicos que son de clases de mayores ingresos, más del 90% lo termina, pero aquellos de menores ingresos solamente no alcanzan ni la mitad, poco más del 40%. Esa desigualdad que es educacional después se transforma seguramente, digamos, en social. ¿Hay algún modo de transitarla sin desanudar la cuestión económica de lo de la educación? ¿Van totalmente de la mano una de la otra? Mm. Y me voy un poquito más allá, quizás. La escuela pública tiene mucho para hacer ahí también, en la que supuestamente todos llegan con iguales posibilidades, aunque no lo creo, digamos, Mm. porque con poca alimentación se llega en inferioridad de condiciones a poder estudiar. Mm. Ese ámbito de desigualdad es muy alarmante. Muy alarmante, exacto. Bueno, creo que también con la idea de empezar primero con buenas noticias,
la escolarización secundaria en la Argentina ha ido avanzando. Ujú. O sea, realmente hemos ido avanzando en la cantidad de jóvenes que terminan el secundario. Pensemos que hace 20 o 30 años era algo, un grupo, no sé, 40%, y hay una expansión educativa y tenemos un hito importante que es la obligatoriedad del secundario a partir de 2006. Generó no solo, digamos, cuando ya eso se transforma en una obligatoriedad vinculada entonces a una garantía y a un derecho, entonces eso generó el desarrollo de una serie de alternativas de educación secundaria, la promoción de la educación de adultos. No hay que olvidar que la ley del año 93 había eliminado la educación de jóvenes y adultos. Entonces, después recuperamos eso esa forma de abordaje de la educación secundaria, que es para quienes no tuvieron la oportunidad de terminarla en la edad. Nosotros tenemos en educación secundaria una cuestión de retrasos que se van acumulando. O sea, hay alrededor de un 50 y pico que termina lo que llamamos en tiempo y forma. O sea, a los 17, 18 años. Después, por suerte, gracias a estos otros dispositivos de continuidad educativa, va avanzando y hoy probablemente estamos, te digo, alrededor de los 25 años tenemos un porcentaje alto que terminó la secundaria, 75, entre 70 y 80%. Digamos. Eso es un crecimiento. Ahora, claro, este dato que vos planteás, ahí es donde se nos aparece el golpe, porque si uno lo desagrega, la terminación entonces de la secundaria en los sectores más pobres es mucho menor. Y ahí tenemos varios problemas vinculados a esto. ¿Cuándo se van cayendo? En general, la escolaridad 13, 14, 15 años es más o menos cumple, se van cayendo después. Y se van cayendo también por el tema de la necesidad de trabajar, etc. Vos hablabas de dos cosas. Una, ¿qué se puede hacer con esto? Y la segunda, si es inevitable esta relación entre el nivel socioeconómico y la educación. Bueno, una de las cosas más probadas en la investigación educativa es que esta relación de desigualdades se da, porque además algunas cosas van profundizándose. Justamente las nuevas tecnologías atraviesan, porque los dispositivos que tienen a disposición y desde muy pequeños, los jóvenes, los chicos, que viven en familias de mayor poder adquisitivo son muy diferentes que además de otras cuestiones, no solo lo tecnológico, ¿no? La estimulación, en fin. Entonces, esto es una relación muy difícil de quebrar. Ahora, hay posibilidades de intervención a través de políticas sociales integrales, a través de la propia escuela. O sea, la escuela sola puede hacer poco, pero la escuela, por ejemplo, para ir a un ejemplo, se han desarrollado redes alrededor de las escuelas secundarias y primarias, pero digamos la primaria en la Argentina no es tanto problema, vamos a decirlo. O sea, lo digo entre comillas, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, redes de apoyo, redes de derechos, donde unas redes institucionales, locales, programas que tratan de sostener a través de diferentes formas de apoyo escolar y otros apoyos sociales a los jóvenes en la escuela. Y eso funciona. Los estudios más minuciosos de eso muestran que, bueno, tienen sus problemas. No es que, pero eso funciona. Hay cuestiones de infraestructura básica que también o sea, nos enfrentamos en la pandemia también a eso, a que teníamos escuelas que no pudieron empezar cuando se podía empezar porque no tenían. Entonces, la inversión necesaria es enorme en términos de generar, de tener las escuelas en la mejor situación posible y de generar redes de protección al interior de la escuela. Lo que yo creo que es positivo es que cada vez más está instalado la idea de que
de estas aproximaciones integrales, y algo que nosotros resaltamos mucho, que tiene que ver con el acompañamiento de trayectorias, no mirar fotos de situaciones solamente, sino ver qué va pasando, porque eso nos... Por ejemplo, hay ya, digamos, hay un... legislación en el país que hace obligatorio el seguimiento de la trayectoria secundaria. En la secundaria. O sea, vos tenés que saber el chico que empezó primero, cómo, cuándo y cómo llega a quinto, si es que llega, cuándo se cae. Bueno, eso que ella tiene unos años, está, bueno, apoyado en la informática, no está totalmente implementado, más bien no está implementado en todas las provincias. Bueno, tenés ahí el dispositivo legal, tenés muchos elementos para decir, y ahí entonces tenés las señales de alarma. O sea, ahí vas viendo qué es lo que va pasando alrededor de la trayectoria. Entonces, eso te permite también saber cuándo y cómo intervenir. Bien. Y a qué se debe eso. Y quería, digamos, perdón, ¿no? Pero antes de introducir otra dimensión, que es la dimensión, te diría, que también tuvo que ver con la pandemia, en la dimensión emocional, ¿no? Que esto es muy importante, porque lo emocional tomando en cuenta la motivación, porque mucho de lo que nos pasa también en la secundaria, con el abandono y con el desinterés de los chicos, tiene que ver con la falta de motivación también, no solo es el factor socioeconómico. Entonces ahí tenemos que... ¿Hay una educación que también debe ser emocional? O, digamos, fuera del ámbito o en forma intrínseca con la cuestión curricular, digamos. Claro. Mira, ahí yo te diría, a mí me gusta verlo como en términos históricos, ¿no? Una de las funciones de la escuela es formar para la ciudadanía. Y formar para la ciudadanía implica el desarrollo de una empatía vinculada a una responsabilización con los hechos de la sociedad. Entonces, educación emocional, yo le tengo un poco de... Es un término que invento yo. Claro, pero está muy en la agenda y hay diferentes enfoques con respecto a eso, ¿no? Yo creo que hay que pegarlo a esta cuestión de desarrollo ciudadano, pero no perder esta cuestión vincular. O sea, lo que nosotras hemos observado en investigación es que muchos jóvenes, por ejemplo, dicen, en la escuela me siento un fracasado, autoatribución del fracaso, pero después van a un centro de formación profesional, van a una red de estas de apoyo, van a lugares donde hay una subjetivación, una personalización del vínculo, un desarrollo de la relación, donde ven que en el momento de la masividad de la escuela es muy difícil de manejarlo, y ahí logran recuperar su motivación. Muchas veces, bueno, en nuestro caso, en nuestros estudios, a través de la formación para el trabajo, ¿no? Que es donde la educación técnica, la formación profesional, donde la joven ven que hay un producto, sea de servicios, sea un bien, y que hay una relación con el conocimiento diferente. ¿Para qué voy a saber matemáticas? Porque necesito resolver este problema. Entonces, bueno, ese es un tema en el que hemos trabajado bastante de este desarrollo de proyectos activos donde hay una responsabilización con resolver un problema de mi grupo, de mi sociedad, de mi comunidad, cambia la motivación también. Y en ese punto, digamos, en esto que, digamos, la sociología da en llamar como la revolución del conocimiento, anárquico a mi modo de ver en muchos casos, los contenidos que se están dando y sobre todo en el ámbito secundario, y en la mirada de ver como una utilización para la inserción laboral, ¿están atrasados? ¿Se deben actualizar? Y si se deben actualizar, digamos, con la dinámica que hoy se necesita, ¿en qué desafío estamos ahí? Bueno, la escuela podemos decir que en estos tiempos de cambio vertiginoso, inevitablemente está un poco atrás, porque no podés estar cambiando los currículums permanentemente, ¿no?
Aquí yo lo que creo, bueno, o sea, que hay muchos esfuerzos puestos en renovar la currícula, en aprovechar en las metodologías, en tomar temas de la realidad que son significativos para los jóvenes para trabajar entonces temas con una proyección más social, societaria, importante, relevantes para la tecnología, relevante. Ahí hay mucho de la travesía. Por ejemplo, te digo, el debate alrededor del celular en el aula, para decirte una cuestión. O sea, primero decir, no, que no lo quiero, que se dejan el celular acá, que no sé qué. Después o sea, no se puede rechazar este tipo de cuestiones que forman parte de la vida. Porque si no, el chico vive en un mundo y después vive en las 3, 4, 5 horas ahí que está en la escuela. Pero, digamos, ¿cuáles son las respuestas que parecen más apropiadas, estimulantes? Es cuando se aprovecha esa utilización para motivar. Voy a un ejemplo. Qué sé yo, los eSports, todos estos juegos interactivos. Hoy una clase de historia o de cualquier se puede dar a través de un juego interactivo. Lo que pasa es que tenés que tener formación docente, desarrollo de ese tipo de aplicaciones, tenés que tener un andamiaje que cruce las nuevas tecnologías, la motivación, porque digamos, en realidad es la propia juventud la que tiene una cabeza que se mueve a eso, ¿no? Vos fíjate, este fenómeno de los eSports, por ejemplo, es impresionante. O sea, todo el desarrollo que hay detrás de eso, a partir de jóvenes motivados y con conocimiento tecnológico, pero que finalmente se transforma y además interactivo, o sea, además de colaborativo. Entonces, hay mucho puesto para mí en esta capacidad, en el desarrollo de capacidades en los docentes y en todo el sistema educativo, por supuesto con las condiciones de trabajo y salariales adecuadas, ¿no? Sin duda, digamos, y solo a los efectos de traer algún ejemplo en el que entiendo que como docentes habría que salir de lo dogmático, digamos, que es enseñar la docencia de un modo y ayornarnos a las nuevas necesidades de los adolescentes, de los chicos y de los adultos también que deciden estudiar. Seguir un poco el camino de aquella película que era La Sociedad de los Poetas Muertos, donde para poder interesar a alguien buscaba otras alternativas que pudiera convocarlos a eso. Bueno, sí. Me parece que por ahí podemos ir. Sí, sí. Una pregunta, estamos justo, ayer fue el 8M y en el mes en el que la mujer adquiere una mayor relevancia en cuanto a las grandes cantidades de temas que se tratan y las demandas que tenemos y que tratamos de auxiliar eso. En la educación también hay una suerte de, o pareciera por lo menos a mi mirada, de techo de cristal y alguna discriminación en cuanto a la oferta de carreras que se dan y que le permitan también esa posible inserción laboral. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que la educación tiene mucho para hacer todavía para poder recuperar en gran parte la igualdad de los derechos de la mujer en otros ámbitos que además sean, que incluyan la educación? Sí, mirá, nosotros hemos hecho investigación sobre eso. A ver, primero decir que las mujeres en Argentina terminamos más la secundaria y las carreras universitarias en este momento que los hombres. Lo que pasa que hay una distribución por carreras, disciplinas muy tradicional. O sea, si miramos, por ejemplo, la propia escuela secundaria técnica, ¿no? Que abarca alrededor de un 18% de la matrícula de secundaria, ahí tenemos un 30% de mujeres. Y la gran concentración de las mujeres está en las carreras tradicionales. Claro. O sea, aquí, bueno, química, construcciones, algunas, pero por el lado de diseño, pero después muchísimo en servicio, o sea, muy tradicionales. Lo que nosotros hemos investigado también demuestra unos mecanismos de discriminación internos, lo que llamamos micromachismos, muy, o sea, pero que cualquiera se da cuenta que son así. O sea, estamos en un taller
Entrás al taller, las mujeres arreglando mate, los hombres arreglando el auto. O sea, ponerle mecánica. Sí, claro. Es muy tradicional eso. Claro, ahora tenemos mujeres más empoderadas, entonces eso va cambiando. Después tenemos algunos dispositivos también interesantes. O sea, ponele, hay algún programa nacional promovido por el INET que es solo para mujeres en disciplinas no tradicionales, donde no feminizadas. Bueno, qué sé yo, hay un caso extraordinario de unas chicas de varias escuelas que desarrollaron un prototipo de un auto de carrera que anda, Claro. Y que puede correr y solo mujeres, y por ahí eventualmente participar, pero te quiero decir, Claro. si les das el espacio, Sí. y eso generó como un efecto cascada. Entonces, estamos todavía ante un escenario, primero que hay que estar muy atento a cosas muy sutiles, porque todo el mundo sabe qué es lo políticamente correcto hoy. Entonces, por supuesto, no te van a aparecer frases, o por supuesto, no tan así, abiertamente machistas, pero lo que te aparece son chistes que te muestran claramente que está eso, y después que se pueden hacer avances, por un lado porque, las chicas están más empoderadas en sí mismas, pero por otro lado porque se puede generar desde la educación dispositivos que promuevan, y eso está presente, y de hecho nosotros estamos trabajando, yo trabajo en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, en un proyecto de la Agencia Nacional de Investigaciones que está tratando de ver cómo promover las vocaciones científicas en los jóvenes de 16 a 18, y ahí el primer tema que te aparece es que la cantidad de mujeres en las carreras, las ciencias duras, ¿no? es bajísimo. Mi secundaria fue desarrollada en un colegio técnico, en un industrial, digamos, los famosos industriales. Hasta 6 años tienen el secundario en esa cosa. Hasta cuarto año no había posibilidad de que ingresaran las mujeres. Para nosotros, digamos, era una regla normal. En mi cuarto año, allá hace tantísimo tiempo, empezaron a ingresar en carreras que eran técnicas, mecánica o eléctrica. Y lo que hubo fue un cambio de paradigma, inclusive en los docentes, porque empezaron a haber docentes que también eran mujeres. Y estamos hablando de una época en la que era la salida de la dictadura, que no había tanto empoderamiento de la mujer y que se ha transitado. En ese aspecto, digamos, yo sigo viendo que el encorsetamiento de la mujer en decir que solo tienen habilidades para determinadas cuestiones de carreras, todavía es algo muy fuerte en la Argentina, a la que me parece que el Estado, desde su rol de modelador, tiene mucho por hacer todavía, sobre todo desde lo público, digamos, ¿no? Sí, coincido totalmente. O sea, la verdad es que si nosotros vemos otros países, no pasa exactamente así. O sea, hay una discriminación de la mujer, no la vemos, ¿no? Pero ha habido avances muy sustantivos y nosotros tendemos mucho al estereotipo. Por ejemplo, te voy a contar esto que vos decís, no había mujeres. En la Argentina, en la educación técnica, hubo muchas décadas donde no podían entrar mujeres. Claro. No podían, pero no estaba escrito. Y ahí está documentado el caso de 2 chicas, hijas de polacos, que a principios de los años 60 intentan entrar al Otto Kraus. Les dijeron no, y acá no pueden entrar mujeres, entonces ellas, como venían de una sociedad donde ese conocimiento que vincula, ¿viste? De escuelas duales, de vinculación teoría-práctica, con sus padres, o sea, supongo que fueron más en ese momento sus padres, la pelearon y demostraron que no estaba en ninguna parte escrito. Y entraron. Pero oficialmente la institución les decían no, y no sabían muy bien por qué. Había una regla no escrita que no podían entrar. Claro. Bueno,
digamos, por ahí Claro. poner como ese hito, como Sí, el claro. comienzo de un camino, donde la mujer se fue, las mujeres fueron ingresando a la educación técnica, pero todavía estamos en un esquema tradicional, y eso se ve incluso en las carreras de informática. Ujú. Vos tenés programación, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un estudio específico que hicimos, programación en la Ciudad de Buenos Aires, menos del 20% de mujeres. O sea, en las carreras nuevas tenés el mismo tema. Y ahí te lo dicen por el lado de la lógica matemática, de que bueno, que como son carreras, las mujeres no estamos tan interesadas en las matemáticas. O sea, realmente la construcción de vocaciones científicas es en toda la infancia, es a lo largo, pero vos podés desarrollar a lo largo de la educación dispositivos de promoción y de empoderamiento que junto con el conjunto de la sociedad, porque también es cierto que el empoderamiento de las mujeres en estos últimos años ha sido fenomenal también, más allá de que viene de años de lucha feminista y de transformación de las cabezas que nos transformaron en realidad a todas, a todos. Pero tenés mucho para hacer en la educación, tenés muchísimo para hacer, para promover las vocaciones de las mujeres, y por el otro lado tenés muchísimo para ganar, Ujú. porque el trabajo en grupos diversos, desde el punto de vista de género, enriquece el trabajo tanto en lo que puede ser el contenido mismo del trabajo, como en las relaciones interpersonales, en el trabajo en equipo, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, también esa es una cuestión que es importante entender, que no es solo que ganamos todos y Ujú. todas, ¿no? Claro. En ese proceso. Desde nuestra mirada, digamos, que del movimiento obrero, lo que solemos ver, digamos, en la mano de obra que se ocupa, es que en la mayoría de los casos es mano de obra en la que se necesita más capacitación porque se requiere, digamos, en distintas actividades, una capacitación que hoy el sistema terciario, universitario, no promueve ni no tiene una oferta específica. Muchas veces esa capacitación la ocupan directamente las organizaciones gremiales, que suelen tener escuelas de formación de oficios y demás. ¿Vos entendés cuál es tu mirada respecto de el sistema terciario y universitario y la inserción laboral? Digamos, ¿estamos preparando o estamos ofertando carreras para que esta sociedad pueda tener un crecimiento productivo, económico y social como se merece, o solo estamos ofreciendo las carreras de grado que antiguamente se manejaban, digamos? Y entonces nos llenamos de abogados Sí. o de médicos o de lo que sea y necesitamos por ahí otras cosas. Bueno, una pregunta con muchas Aristas. aristas. Sí. Primero voy a empezar por la terciaria técnica. Mm. Nosotros en Argentina tenemos el desarrollo de un sistema educativo con una vocación que llamamos universalista y academicista. Entonces, una gran vocación de inclusión, por un lado, perfecto. Por otro lado, un academicismo que ha hecho que la vía académica teórica sea la más valorizada en nuestra sociedad. Ujú. Claramente, para decirlo, o sea, Alemania, que es el Ujú. gran modelo de la educación dual, o sea, los países que son entre los más desarrollados del mundo no tienen ese Ujú. tipo de desarrollo. O sea, Ujú. eso no asegura ni el desarrollo, ni Claro. entonces, bueno, este fue nuestro camino, un modelo francés, y eso nos ha dejado un saldo difícil, o sea, bueno, con hitos de ruptura, los primeros peronismos, pero donde siempre, bueno, el desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional, que fue muy rupturista y que yo diría también lo interesante desde el punto de vista de esta ruptura del modelo academicista es que esa universidad se ha ganado un prestigio que más allá de su vocación, hijos de obrero, etcétera, etcétera, que ya, digamos, un poco lo dejó de ser. Ahora, Ujú. se ha ganado un prestigio que
que la hace muy similar a las carreras de vocación más academicistas dentro de las otras universidades nacionales. O sea, un modelo muy exitoso. Pero eso nos ha hecho que, por ejemplo, el nivel terciario técnico haya sufrido muchísimos avatares. Y en realidad tenemos que decir que es poco, que tiene mucho por delante para desarrollarse. Primero, si vos mirás las instituciones públicas, bueno, primero hay muchísima presencia de privado, ¿no? O sea, al revés que en la secundaria o en la primaria, que tenemos una educación pública, digamos, descendiendo, pero o sea, subiendo la privada, quiero decir, no descendiendo la pública, pero en terciaria no, en terciaria hay muchísimo privado. Pero en la pública, vos tenés que hubo una transformación en los años 90 donde lo que se hizo fue que se cerraron institutos de formación docentes y se transformaron en técnicos. Ujú. O sea, eso no fue una inversión estratégica pública en desarrollar un buen terciario técnico, digamos. Claro. Entonces hay mucho que quedó ahí, medio residual. Bueno, con lo que eso te quiero decir que en realidad tenemos algunos muy buenos institutos terciarios públicos, muchos relacionados, algunos directamente a los sistemas educativos, otros relacionados a los actores sociales, muy, muy destacados, la próxima experiencia de usted, pero otros, muchos sindicatos, lo que conozco, que tampoco es un tema muy visible en la agenda pública, ¿no? Cierto, Que eso también es importante marcarlo. Hay muy buenos, ha habido muchas iniciativas de mejoramiento, pero digamos, y después tenés las carreras terciarias cortas universitarias que enganchan con la carrera de grado. Bueno, ahí hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer en estas articulaciones, en el sistema de los institutos superiores o mismo dentro de las universidades, pero mucho para hacer en la vinculación. Esta idea de trayectoria que te decía, bueno, a nadie se le puede cortar la carrera, pero la realidad es que si vos haces, ponele, un secundario, general o técnico, pases un terciario técnico en un instituto o en una universidad, bueno, tal vez algunos sí siguen, pero no todos. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre como que lo que saben en ese nivel tiene que ser de calidad para ese recorrido donde después la experiencia laboral se va a ir sumando, etcétera, ¿no? Pero un buen terciario técnico hoy día muchas veces tiene mayor inserción laboral que un título universitario. Claro. O sea, no tenemos mucha información sobre eso, pero sí hoy tenemos alguna información sobre qué pasa con los graduados universitarios según grandes áreas, ¿no? Unos trabajos recientes que hizo, recientes digo, 2 años del Ministerio de Producción, por primera vez vinculó en la Argentina los datos de los graduados universitarios con el registro de empleo registrado del Ministerio de Trabajo. Lo resalto porque es la primera vez que lo tenemos, ¿viste? A veces uno va a países donde te dicen, no, porque tal carrera tarda 3 días, 4, 5 meses, 2 días y 3 segundos en tener un trabajo tal y cual. Nosotros no teníamos nada, esto es fundamental. O sea, datos, ¿no? Datos que tengan sentido. Bueno, ¿y ahí qué te muestra? Te muestra un buen comportamiento de las ingenierías, o sea, mismo en un mercado de trabajo difícil como el argentino, te muestra que el título universitario es el título que más protege contra el desempleo, contra el empleo precario y salarialmente rinde. O sea, en el año siguiente al egreso se nota un impacto, pero hay diferencias entre las carreras. Digamos, carreras como económicas, administración, tienen muy buen impacto. Hay carreras donde no se ven, o sea, por ejemplo, para decirlo, psicología es una carrera que tiene muchísima matrícula en la Argentina. Tenemos mucha vocación por la psicología y desde el punto de vista laboral es muy difícil. O sea, de hecho, en este estudio de 2 años después, 1 año después, no se ve un impacto positivo en el empleo. Entonces, bueno, esto por supuesto es el dato hasta ahí, ¿no? Pero tenemos que avanzar más hacia estas miradas y a lo que voy es que, o sea, vos lo ves en todas las estadísticas disponibles que el título universitario protege, es el que más protege.
pero también está poco estudiado lo otro. Está poco estudiado cómo una persona va construyendo una trayectoria, terminando el secundario, haciendo cursos de formación profesional, estudiando en terciario, cómo va construyendo una profesión en esos 10 años en que egresa y finalmente termina haciendo una sumativa, digamos, que es virtuosa y que a veces es más interesante que el de la carrera universitaria en carreras que están sobrepobladas. O sea, yo diría, se ha diversificado la oferta de universidades, ha habido un esfuerzo por, bueno, generar universidades públicas en todo el país. Algunas tienen carreras, bueno, muchas tienen carreras originales, pero si uno lo mira desde la matrícula universitaria, seguimos bastante tradicional. Y ahí está entonces el tema de las vocaciones. Mismo, bueno, la propia abogacía tiene sus problemas después en la inserción. Claro, sí, ¿viste? sí, por supuesto. Sí, terminan siendo, sí, a veces no son, suele ser una profesión independiente, pero terminan siendo empleados en relación de dependencia con alguna categoría más. Claro. Sí, en esta, digamos, como para ir cerrando y dejándote la posibilidad de que des tus conclusiones, te hago un disparador de esto y agrega a partir de allí lo que a vos te parezca más interesante. Todo que hemos transitado de alguna manera, resumidamente, cúmulo de fortalezas y debilidades que tiene la educación, vos hablas de que para poder darle un contexto de solución a muchos de los problemas que tiene que hacer un abordaje sistémico de esto. Ese abordaje sistémico, entiendo para dónde te referís, pero ¿querés desarrollarlo un poquito para que todos podamos entender para dónde iría la solución de esto o una de las posibles soluciones? Mira, vuelvo al concepto de trayectoria acumulativa. Nosotros en la Argentina todavía tenemos una situación en que un chico termina la técnica química en la secundaria y en la técnica superior química está igual que el que salió de una secundaria. O sea, hay algunos esfuerzos en este sentido, pero todavía la realidad es esa. Hay algunos esfuerzos, cosa que, digamos, no necesito explicar mucho, que no se puede ser. Claro. Ese chico lo que ve en el primer año del terciario es lo mismo que aprendió en la facultad. Entonces, ahí está el concepto de sistémico. Ahí está el concepto de, bueno, de equivalencias, de que tal vez una persona que te hace un terciario químico, 10 años después trabaja en el sector, tampoco tiene sentido que tenga que hacer toda la carrera de terciaria. Entonces, ahí está esta idea de ver cómo articular secundaria con formación profesional. De hecho, ya hay algunas iniciativas de, bueno, durante la secundaria se pueden hacer cursos de formación profesional, porque hubo toda una época que no, mayores de 18, porque si no se nos escapan de la secundaria. Bueno, justamente la idea sumativa, la idea de que el chico en contraturno puede hacer un curso, incluso de los cursos que más los motivan y porque viste, hoy día los perfiles laborales son una complejidad, donde cada uno va como armando su perfil con diferentes formaciones, ¿no? Entonces, que pueden ir haciendo, pero claro, hace un curso, después, hasta hace poco, se presentaba con ese curso, era como que no lo hubiera hecho. Pero si vos lo haces un reconocimiento a eso, al curso o a la experiencia laboral, que también sabemos poco de todo lo que la gente aprende en el trabajo. Entonces, o a la experiencia laboral, a la validación de la experiencia laboral, entonces armás circuitos formativos personalizados, si querés decir, pero que tienen un sentido, porque la persona lo aprendió donde lo aprendió, pero puede ir haciendo su recorrido con una mayor, digamos, flexibilidad, articulado con el trabajo. Es también la reposición de un derecho. Entonces, en ese sentido, la mirada sistémica hace que las articulaciones entre los diferentes niveles educativos y los formatos educativos, por supuesto es un esfuerzo, pero permitan que las personas puedan hacer esto. Y te doy un pequeño detalle más. Esto lo hemos ido construyendo como idea porque vimos que la gente lo hacía. O sea, la potencia, yo soy muy defensora de todo lo que es la formación profesional, ¿no? Y toda la labor que
que acá lideran los gremios, los sindicatos, que es, porque lo hemos visto, cómo la gente descubrió, y siempre digo esto, algo que las políticas no propusieron. Entonces, pero no lo ve toda la gente, ¿no? Entonces ahí está, si vos lo querés como derecho, tenés que facilitarlo, promoverlo, garantizarlo. Entonces, esta es un poco la mirada sistémica. Y la mirada sistémica, bueno, por supuesto, el eslabón del desarrollo, de lo que vos traías antes, ¿no? El sentido en un contexto local, regional, estratégico del desarrollo. Entonces, ahí, bueno, tenés también la diversidad y la heterogeneidad de la Argentina para encontrar respuestas de todo tipo, ¿no? Algunos de los problemas. Sí. Claudia, muchísimas gracias. Es solamente y no es poco, el inicio de un debate que queremos llevar adelante desde los trabajadores, desde esta institución que es el Sindicato del Seguro, pero también desde nuestra Confederación General del Trabajo, y poder charlar sobre estos temas que hacen al bienestar de los trabajadores, a la capacitación, al modo de llevar adelante también la educación de sus hijos, es para nosotros muy importante. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.